Estamos de regreso en su programa DGII 360. Para las personas beneficiarse de las disposiciones de la Ley 179-09 sobre gastos educativos, existen dos cosas importantes. Primero, estar debidamente registrado y segundo, se debe de solicitar facturas con comprobantes válidos para crédito fiscal. De esto nos hablarán en detalle Luis Cava, técnico de inscripción y actualización del RNC, y María Ángel Soto, quien nos acompaña desde la Gerencia de Facturación. Bienvenidos a DGII 360. Gracias, saludos. Para conocer un poco más sobre nuestros invitados del día de hoy, tenemos a María Ángel, que es licenciada en Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuenta con una maestría en Administración Financiera y un máster también en Administración y Dirección de Empresas. Por otro lado, Luis Cava es licenciado en Contabilidad y Auditoría y es técnico de la Gerencia de Registro. Bien, pues para dar inicio a esta conversación, Luis, ya mencionábamos hace un momentito que para poder reportar nuestros gastos educativos y aprovechar los beneficios de la Ley 179-09, uno de los requisitos es estar registrado, contar con el Registro Nacional de Contribuyentes, mejor conocido como RNC. Para esas personas que están escuchando el programa y que no cuentan con un RNC, que no son personas físicas, que no tienen una empresa, ¿qué deben de hacer para registrarse? Así mismo, Marlene, es necesario estar inscrito en el RNC y este proceso es sumamente fácil y sencillo. Solo deben de seguir estos pasos. Ingresar al portal web de la DGI, www.dgii.gov.do, y ir a la opción de oficina virtual. En el menú Inscripción y actualización del RNC, seleccionar el formulario Inscripción de persona física y o registrado, completar los datos del formulario y adjuntar los documentos necesarios. Una vez completado esto, se enviará un código de validación al correo electrónico o al número de teléfono y inmediatamente validado obtendrás su RNC. ¿Qué tiempo toma ese proceso? O sea, entro a la oficina virtual, pero ¿qué tiempo tarda que el contribuyente ya pueda estar registrado o contar con su RNC? En menos de 24 horas, el contribuyente ya obtiene su RNC. Y algo súper importante, Luis, ¿qué debe tener el contribuyente a mano en su escritorio al momento de hacer este proceso virtual? Sí, mira, para completar el formulario que mencioné hace un momento, debe tener dos cosas: copia de su cédula de ambos lados para completar sus datos personales y un instrumento jurídico que puede ser una factura de teléfono, luz, agua, cable, para evidenciar el domicilio fiscal que éste está completando en el formulario. Perfecto. ¿Qué pasa si yo tengo un RNC pero hace mucho que no lo uso, está suspendido o hay cualquier otra situación con mi RNC? ¿Puedo también aplicar para la deducción de gastos educativos? Muy interesante tu pregunta. Mira, con relación al estatus de suspendido, cabe resaltar que este estatus lo presentan los contribuyentes que poseen mínimo 24 meses sin hacer declaraciones de impuestos. Entonces, en este caso, el contribuyente que presente este estatus no podrá reportar sus gastos educativos. En ese sentido, para él aprovechar esta facilidad, debe de realizar las declaraciones de impuestos que tiene pendiente para pasar del estatus de suspendido a activo. Y una vez tenga el estatus activo, sí entonces podrá reportar sus gastos educativos. Y en el caso, por ejemplo, de que no sea un contribuyente en sí, sino un registrado, como comentábamos anteriormente, ¿qué debería hacer un registrado que se encuentre quizá inscrito como contribuyente y esté suspendido? Entonces, en este caso, él debe de validar haciendo una solicitud de actualización para que entonces pase de contribuyente a registrado. Cabe destacar que los registrados no pueden poseer el estatus de suspendido porque no poseen una actividad que genere obligaciones tributarias. Bien, para reportar nuestros gastos educativos, una vez ya tenemos el RNC, necesitamos facturas con valor fiscal. Y en ese sentido nos gustaría que María Ángel pues, nos explique cuáles son esos elementos que debemos de tomar en cuenta al momento de solicitar la factura, porque muchas veces uno pide la factura y a lo mejor no se detiene a ver que esté todo correcto. Gracias, Marlene. Primeramente, un placer para mí estar en este día, en este interesante programa formativo de nuestra institución. Para mí realmente es un placer. Respondiendo a tus preguntas, como muy bien indicas, se deben solicitar los comprobantes válidos para crédito fiscal.
El contribuyente, cuando reciba su factura, debe de verificar primero que la factura está a su nombre, que tiene su cédula, también tiene que verificar que el RNC del centro educativo que le está emitiendo el comprobante y el nombre del mismo. Otro punto muy importante para tomar en cuenta y que ese comprobante sea válido para crédito fiscal es que debe de tener un número de comprobante fiscal. El número de comprobante fiscal es la secuencia alfanumérica que está compuesta por una letra y número autorizada por impuestos internos. Vamos a tener en la actualidad dos escenarios. El primero es que el centro educativo puede ser un facturador normal o tradicional. Si es un facturador normal, tradicional, el comprobante va a iniciar con la serie B, el tipo de comprobante es el código 01 y ya luego siguen los demás secuencial. Lo demás es secuencial. Si el contribuyente, es decir, el centro educativo, es uno de nuestros facturadores electrónicos, entonces la serie inicia con la E, el tipo de comprobante es el código 31, que es una factura de crédito fiscal electrónica, y ya los demás números corresponden a lo que tiene que ver con el secuencial. Otros puntos realmente importantes que un contribuyente debe de tomar en cuenta al momento de recibir esa factura, ese documento fiscal, es que se detalle en el mismo la descripción del servicio de educación que se está pagando, se especifique el monto también y si se está pagando la educación de un dependiente del contribuyente que va a reportar los gastos educativos, entonces se tiene que reflejar en la factura el nombre del contribuyente. Yo invito y aprovecho esta pregunta para que los contribuyentes puedan validar el comprobante fiscal, ¿verdad? Consultar la validez en nuestro portal web o en la app móvil de la DGI para que puedan saber si realmente cuentan con un comprobante que es realmente válido para crédito fiscal. En la entrevista anterior hablábamos de que aplica un gasto que sea de una institución dedicada a la educación, pero nos gustaría conocer más en detalle cuáles gastos aplican y cuáles no, porque de pronto estamos en un colegio que nos pide de todo, que nos pide materiales para hacer manualidades, que nos pide colaboraciones de diferentes índoles. Entonces, ¿cuáles cosas sí aplican para la deducción de gastos educativos? Gracias, excelente pregunta. Realmente son muchos los gastos que el contribuyente se puede validar. Iniciamos, o que puede deducirse, iniciamos desde los gastos que tienen que ver con la educación inicial, esto incluye preescolar, educación media, técnica, también la universitaria, tanto a nivel de grado como de posgrado, en el que incurra el propio contribuyente, es decir, yo de manera personal, que voy a hacer una maestría, un curso, o mis dependientes directos, es decir, hijos e hijas no asalariados, siempre y cuando estén, ¿verdad?, sustentados en el debido comprobante con valor fiscal. También en esa pregunta abundo un poquito en lo que tiene que ver con los materiales educativos, que también son deducibles, es decir, esos útiles escolares, uniformes, en los que yo como contribuyente haya incurrido, tanto para mí o para mis dependientes directos, pero siempre y cuando sean entregados por un centro educativo que tenga la actividad de servicios de educación o de enseñanza y que también estén sustentados en el debido comprobante con valor fiscal, es decir, el comprobante de crédito fiscal. En este mismo orden de ideas, por ejemplo, si yo soy una persona física registrada con una actividad de profesional liberal, ¿puedo enviar estos gastos educativos a través de mi formato 606? En este caso no aplica el formato de envío de datos 606. Repasemos un poco. El formato de envío de datos 606 es donde el contribuyente remite las compras de bienes y servicios, es decir, los diferentes gastos que voy teniendo para mantener mi negocio. Pero ¿qué pasa en la parte de gastos educativos? Pues en esto de gasto educativo hay un panel donde yo como contribuyente voy a ir agregando los diferentes gastos en los que incurra. Entonces, no aplica el 607, sino que a través del panel de gastos educativos voy a hacer este reporte. Ok, es un panel puntual, no
que está fuera de esa hoja del 606, independientemente de que sea un gasto. Exacto. Independientemente de que sea un gasto, para yo reportar mi formato de envío de datos 606, accedo a mi oficina virtual, envío mis gastos en esa plantilla que envío el TXText, pero en el panel de gastos educativos hay una opción exclusivamente para gastos educativos donde yo voy a ir agregando esos diferentes gastos. En el caso de esos padres que se dividen los gastos educativos de la escolaridad de sus hijos, ya sea porque estén separados o simplemente porque tengan este arreglo de tú pagas la inscripción, yo pago la escolaridad, o tú pagas la mitad, yo pago otra parte, ¿pueden los padres reportar de manera separada gastos educativos del mismo hijo? Una pregunta muy frecuente que cuando hacemos charlas de gastos educativos y también en diferentes preguntas por teléfono nos llaman. Realmente sí pueden, siempre y cuando estén sujetos a la retención del impuesto sobre la renta, como hemos visto anteriormente, y que cada padre solicite un comprobante diferente. Es decir, estoy casada, tengo mi esposo, ambos vamos a reportar comprobantes de este hijo, entonces podemos dividir, este mes me toca a mí, por ejemplo, y al mes siguiente te toca a ti. El punto aquí importante es que aunque son los gastos del mismo hijo, es un comprobante fiscal diferente. Entonces, María Ángel, ¿cada qué tiempo debe el colegio emitir los comprobantes y en este mismo orden, cómo debe ir el contribuyente enviándolos? Excelente, gracias por esta interesante pregunta también. Realmente los diferentes centros educativos, colegios, institutos que tengan su actividad de enseñanza o servicio de educación tienen diferentes modalidades para su facturación. Hay algunos que facturan de manera mensual, hay algunos que son de manera trimestral, semestral, anualmente. Todo depende de la naturaleza en sí del negocio. Lo que sí es importante que en esa factura que va a entregar el centro educativo se tenga los diferentes componentes de la factura que yo le indiqué anteriormente. La ley 179-09 de gastos educativos sí establece que de cara al centro educativo es obligatorio que entreguen una factura, ¿verdad?, con valor de crédito fiscal. Ahora bien, independientemente de eso, es responsabilidad del centro educativo cómo entrega sus comprobantes, con qué periodicidad, también con qué frecuencia, ¿verdad? Y ya después, si aplica una sustitución, un cambio, todo va a depender de la misma naturaleza del centro educativo. Lo que sí hay que cumplir es con el decreto 254-06, que regula el uso y la impresión de comprobantes fiscales en República Dominicana. Y aprovecho también esta pregunta, ya para finalizar con esta intervención, que independientemente de qué tan frecuente se le entregue a un contribuyente su factura, cuando la reciba, puede acceder a nuestro portal web a verificar la validez de la misma e inmediatamente reciba su factura, puede entrar al panel de gastos educativos e ingresar estas facturas. Ya después, en febrero, van a tener su declaración lista y nada, aprovechar estos beneficios de gastos educativos que da nuestra institución. Excelente, así que ya saben que pueden ir haciendo sus reportes y avanzar ese proceso. Muchísimas gracias a María Ángel Soto y Luis Cava por acompañarnos y brindarnos tan importantes informaciones. De inmediato pasamos con nuestra compañera Raiza, quien va a conversar con Yeira Suárez de Regímenes Especiales, quien nos ampliará sobre las iniciativas de la DGII para eficientizar todo el proceso de declaración de gastos educativos. Adelante. Gracias, Marlene. Aquí me acompaña Yeira Suárez, licenciada en Negocios Internacionales con diplomado en Inteligencia de Negocios y actualmente se desempeña como analista del Departamento de Régimen Simplificado de Tributación. Bienvenida nuevamente, Yeira, a DGI 360. Muchísimas gracias por esa oportunidad. En esta ocasión, Yeira, cuéntanos, ¿por qué incorporar gastos educativos al Departamento del Régimen Simplificado de Tributación? Bueno, tanto gastos educativos como el régimen simplificado de tributación tienen una esencia sencilla. Es por ende, y tomando de referencia que nuestro principal objetivo como departamento es simplificar los trámites del contribuyente, es sin duda el lugar adecuado para este proceso,
para hacer que todos esos trámites que puedan ser vistos como complejos para el contribuyente pasen a ser lo más sencillos posibles. ¿Qué cantidad aproximada de personas presentan gastos educativos anualmente? Tomando de referencia el año 2021, alrededor de unos 30.000 contribuyentes, personas en este caso, tuvieron la oportunidad de presentar sus gastos educativos a través de los formatos o de las declaraciones IR18, IR1 y RC1. De igual forma, es muy importante resaltar que identificamos que para el 2021 aproximadamente 4.500 contribuyentes no tuvieron la oportunidad de completar satisfactoriamente esta declaración. Esto podía ser originado por diversos factores, ya que tuvieron algún inconveniente con la presentación de los gastos, algún tema con el panel de gastos educativos, siendo estos aspectos tomados muy en cuenta por la institución para poder ser implementados en próximas mejoras que estaremos viendo. En ese mismo sentido, ¿cuáles mejoras han ustedes tomado en cuenta para hacer más eficiente el proceso de declaración? Claro, tomando en cuenta las inquietudes presentadas por los contribuyentes y declarantes en el año 2022, la declaración es el 2021, podemos identificar que la mayor cantidad de los aspectos a mejorar están tal vez en la parte de la estructura de la declaración y del panel de gastos educativos. Es por ende que nos hemos enfocado en hacer que para las próximas declaraciones este panel y las declaraciones sean mucho más user-friendly, es decir, que guíe al contribuyente durante el proceso, donde pueda identificar claramente cuáles son las opciones, qué significa cada casilla y de esa forma estar más involucrado y más consciente de lo que estará visualizando. De igual forma, nos estaremos enfocando en mejorar lo que es el proceso de validación del gasto, validación de dependientes, ya que al igual que la parte antes mencionada, estos fueron uno de los puntos más tocados al momento de las inquietudes reportadas por los contribuyentes, donde tal vez por no tener una validación correcta, se sintieron un poco perdidos en el proceso de declaración. Conjunto a esto, también estaremos incorporando nuevas herramientas donde el contribuyente podrá ver el estimado de beneficio que podrá percibir para el periodo en cuestión. A su vez, resaltar que la facturación electrónica también incidirá en lo que es el gasto educativo. Actualmente estamos trabajando para que en las próximas declaraciones el gasto educativo que reporte por un comprobante electrónico sea validado correctamente por la declaración y a su vez que en un futuro, cuando ya facturación electrónica sea ampliamente acogida por la sociedad dominicana, el proceso de declaración sea mucho más sencillo de lo que es hoy en día y simplemente el contribuyente tenga que entrar, validar que realmente la información que se está visualizando es correcta y aceptar la declaración. Excelente, muy buena información y buenas noticias para los contribuyentes. Muchas gracias por aceptar esta invitación y brindarnos estas informaciones que son de mucho interés para todos. Ahora vamos a una pausa y regresamos con más informaciones.